A pesar de que en la Ciudad de México existe un riesgo permanente por ubicarse en una zona altamente propensa a movimientos telúricos, las autoridades dicen estar bien preparadas para enfrentar un sismo de alta magnitud. El director de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, compara la capacidad de reacción del gobierno capitalino como la que hubo en Chile, donde el número de personas que perdieron la vida tras el sismo de 8.8 grados Richter del pasado 27 de febrero fue muy inferior al registrado en Haití, donde el número de cadáveres ascendió a más de 250,000. Debo decir que estamos bien preparados para tranquilidad de las personas que nos ven a través de este programa. Decir que comparativamente con 85, infinitamente mejor preparados, que si lo comparamos con Haití también estamos mucho mejor preparados que el gobierno y que el pueblo de Haití en ese sentido, y muy a la par, comparativamente muy a la par de lo que está actualmente preparado el gobierno y el pueblo chileno. El titular de Protección Civil capitalino enfatiza que en la ciudad se cumple el reglamento de construcción que contempla elementos antisísmicos y que tras el terremoto que azotó el Distrito Federal en 1985, todas las construcciones cumplen con esta normativa. Nuestra ley y el reglamento de construcciones es muy parecido al chileno. Contempla que todas las construcciones que actualmente se hagan necesariamente deben ser antisísmicas. Hablamos de segundos pisos, de puentes vehiculares, de puentes peatonales, de diversos tipos de construcción, todas deben de tener un componente antisísmico. Con ello, debo decir que con tranquilidad las construcciones que fueron hechas después del 85 mantienen y sostienen este tipo de situaciones. Moreno Brizuela detectó que en ciertas zonas de la Ciudad de México no se cumple con la ley de construcción y que existen casos de corrupción con ciertas compañías constructoras, quienes levantan edificios de hasta 8 pisos cuando únicamente se les autorizó construir 4 o 5. Hemos tenido algunas denuncias y por ello vamos a hacer, junto con los delegados, revisiones aleatorias, porque nos han dado a conocer que hay construcciones que fueron aprobadas para 4 pisos y ahora tienen 8 pisos. Esto sí significaría una corrupción. Esto nos ha dado a conocer el actual delegado de Coajimalpa, el actual delegado de Miguel Hidalgo. Entonces habrá que hacer estas revisiones, porque si en efecto está así, se tendrá que sancionar conforme a la ley. ¿Y cómo sabemos si nuestra casa, nuestro departamento, los colegios a donde asisten nuestras familias o los hospitales son seguros? Todos los edificios por ley, todas las unidades habitacionales, todos los centros comerciales, las escuelas, hospitales, oficinas, deben de contar con un programa interno de protección civil. Si cuentan con este programa interno de protección civil, en teoría, deben de contar con una revisión estructural que fue hecha por un especialista que se llaman DROs, directores responsables de obra, y esto debe dar tranquilidad para afirmar que ese inmueble fue checado para que se le pudiera entregar el programa interno de protección civil. Por ello, es muy importante que ustedes nos ayuden investigando y preguntando si la escuela a la que van sus hijos tiene el programa interno de protección civil, si el edificio donde viven tiene un programa interno de protección civil, si la oficina donde trabajan tiene un programa interno de protección civil. Creo que eso sería muy importante y inmediatamente denunciar en caso de que no cuente con él. ¿Qué tan seguros estamos en las grandes construcciones que existen en la capital? Bueno, debo decir que los rascacielos que se construyen, los grandes edificios, normalmente, además de las medidas antisísmicas que deben contar, cuentan con una especie de base hidráulica que hace materialmente imposible que un edificio de estas características pudiera derrumbarse en un sismo. En ese sentido, estamos más tranquilos. El problema aquí parece mentira, pero son los edificios más pequeños, los edificios a veces entre 4 y 8 pisos, que es donde hay que centrar nuestra atención, porque es donde pudiera haberse presentado algún tipo de corrupción, si es que la hubo, y ahí es donde debemos nosotros de enfocar nuestra atención. En un país propenso a sismos, debe haber una constante preparación y cultura de protección civil para enfrentar una tragedia, por lo que Moreno Brizuela no ve con malos ojos que desde los niveles de educación básica se introduzcan asignaturas en materia de protección civil. Que si bien es cierto, falta más cultura de protección civil y falta más capacitación y sobre todo
falta ese salto cualitativo que va a dar el que una generación ya tenga una asignatura en protección civil desde la primaria y la secundaria, que haya bachilleratos técnicos en protección civil y que haya licenciatura en protección civil, pero en tanto esto no ocurra, podemos decir que sí estamos capacitados como sociedad, aunque requerimos un esfuerzo mucho mayor para que esta capacitación sea incluso ejemplar a nivel mundial. Luego de las tragedias en Haití y Chile, ¿qué nos queda por hacer en México? Sin alarmarse, sin decir que va a venir un gran terremoto, un gran temblor, vivimos en un país sísmico, tiembla 4 o 5 veces al día en nuestro país, vivimos en una ciudad sísmica, por lo tanto debemos de cada vez prepararnos mejor. Esa es creo que la lección más importante, debemos de prepararnos cada vez mejor en materia de protección civil, debemos de tener nuestro plan familiar de protección civil y debemos de tomar un curso de capacitación, todos los miembros de la familia, todos los amigos, todos los compañeros de trabajo, porque esa es la base para que nosotros podamos afirmar que estamos bien preparados en materia de protección civil. Esta es la lección que debemos de aprender de Haití, de Chile, de Turquía, de Taiwán, de China, de todos estos países que se han visto afectados por un terremoto reciente.